buenos días. Bienvenidos a estas CMC Talks, que son conversaciones quincenales con los líderes de la industria de mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. Les recordamos que esta charla es patrocinada por Noria. Noria es un impulsor de estrategias profesionales en lubricación y análisis de lubricante para lograr una alta confiabilidad mediante estrategias de mantenimiento eficientes, efectivas y de excelencia. Bueno, dentro de nuestros productos que queremos recordarles que tenemos ya las últimas fechas para este curso de análisis de aceite nivel 2. Esperamos lo aprovechen. Y bueno, el día de hoy tendremos como invitado, que conversará aquí con el ingeniero Gerardo, tendremos al ingeniero Víctor Rubiano, con el tema de el impacto de la corrosión en la confiabilidad de las máquinas y gestión proactiva de activos en almacenamiento. El ingeniero Víctor Rubiano, bueno, tiene una gran trayectoria, es ingeniero mecánico de formación. Cuenta con especialización en gestión de proyectos de ingeniería, está certificado en lubricación de maquinaria MLE y técnico en lubricación de maquinaria MLT1 por el Consejo Internacional de Lubricación de Maquinaria ICML. Asimismo, ostenta certificaciones como inspector de recubrimientos NACECIP2. Bueno, la combinación entre su experiencia y formación, su conocimiento e inmersión en las industrias petrolera, minera, generación de energía, pulpa y papel, así como en sectores de manufactura de alimentos, lo han preparado a proveer de manera constante soluciones costo-eficientes, alrededor de especificación basada en desempeño y optimización de actividades de mantenimiento, consiguiendo importantes mejoras en los indicadores claves de desempeño de diferentes industrias en el continente. Otra habilidad con la que cuenta Víctor es la de capacitar a grupos de personas en la tecnología Chesterton. Él apalanca su experiencia en campo y su formación en presentaciones de alto impacto para proveer entrenamientos de importante nivel técnico. En su rol actual como gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica en las áreas de lubricación industrial y revestimientos de alto desempeño de A.W. Chesterton Company, desarrolla estrategias para optimizar rutinas de lubricación, construye especificaciones de lubricantes y revestimientos basadas en desempeño. Asimismo, participa en la construcción de estrategias de incremento de productividad y aumento de la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad en plantas industriales. Y bueno, pues bienvenido sea ingeniero Víctor y les dejo el control de la charla. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Muy buenos días, buenas tardes por acá en el sur de América, Chile, Uruguay, Argentina, ya están a la 1 de la tarde. Acá estamos apenas a las 10 de la mañana en la Ciudad de México, en el León, Guanajuato, donde nos encontramos ahora. Y bueno, agradeciendo por supuesto la aceptación de Víctor para participar en esta charla. Yo conocí a Víctor y tuve la oportunidad de compartir con él varios días en un lugar que a lo mejor a todo el mundo les daría ganas de estar. A mí me dio mucho gusto estar por allá en Cancún en enero de este año. Tuvimos la primera versión del curso de lubricación para ingeniero en lubricación de maquinaria y Víctor estuvo por allí tomando el entrenamiento y también certificándose. A partir de allí, Víctor es parte de ese grupo selecto de la elite de la lubricación de clase mundial. Y durante las conversaciones, y obviamente hemos continuado en contacto, me ha gustado mucho las publicaciones que él hace, los tipos de entrenamientos. He participado en varios de los cursos que él da abiertos. Y la verdad es que reconozco su capacidad técnica, su conocimiento y sobre todo su experiencia. Pero cuando me puse a pensar, bueno, este año ha sido atípico para todos, ¿no? Cuando estuvimos revisando a principios de abril y luego en junio, ¿qué estaba pasando? Nos dimos cuenta que llegó de repente la pandemia, nos avisaron, pero nunca le quisimos hacer caso, no pensamos que fuera tan complejo. De repente los países empezaron a tomar decisiones, a cerrar fronteras y a cerrar plantas.
Y como de un día para otro nos dijeran, apaga la luz. Y quitaron el switch de varias plantas. Y entonces mucha gente empezó a preocuparse, ¿qué va a pasar con mis activos mientras estamos esperando? ¿Qué va a pasar con mis máquinas mientras están paradas? ¿Qué voy a hacer con mi aceite? ¿Qué voy a hacer con mis equipos? ¿Cómo los conservo? Pero analizando ese concepto me doy cuenta que esta no es una situación nada más del tema de la pandemia. Es una situación que ocurre en la puesta en marcha de las plantas, cuando arrancamos un equipo nuevo, cuando arrancamos una planta nueva, cuando compramos repuestos, cuando compramos refacciones, cuando tenemos activos en nuestras plantas. Entonces dije, bueno, hay mucho interés en la industria. Vamos a contactar a Víctor para que Víctor, con su experiencia y con su conocimiento, nos ayude a ilustrarnos un poco de esto. Víctor, buenos días. ¿Quieres hablar algo antes de que empiece con la conversación en pleno? No, pues antes que nada agradecer la oportunidad de compartir este espacio donde se vinculan profesionales del sector, donde se vinculan los entusiastas alrededor del tema de la lubricación, la tribología y, por qué no, la corrosión, la gestión y el mantenimiento de activos. Para mí es un placer estar el día de hoy acá y sin lugar a dudas tenemos ese tema en común, esa necesidad, esa preocupación en común, ¿no? La dinámica de ciertos sectores industriales, la dinámica misma que nos ha traído la contingencia y esa necesidad de hacernos más productivos, más eficientes cada día, pues recurrentemente nos hace preguntarnos cómo podemos optimizar esa pequeña, esa pequeña etapa en el ciclo de vida de los activos que está desde la adquisición hasta la puesta en operación y allí en este tiempo entre el transporte y el almacenamiento, ¿qué les ocurre? ¿Por qué son proclives a la corrosión? Porque muchas veces deterioran y pierden su capacidad, su aptitud para el servicio. Y para eso estamos hoy acá en caliente. No sé qué me va a preguntar el señor Gerardo Trujillo, pero pues muy gustoso de compartir algunas experiencias porque contamos con una buena experiencia en diferentes segmentos industriales trabajando en este propósito. Fíjate que comentando, escuchándote lo que mencionas en tu arranque y presentación, la primera lámina que casi en todos los seminarios yo pongo es una lámina que habla de un estudio del profesor Rabinovich del MIT. 1984, él hace un estudio donde identifica por qué las máquinas fallan, por qué los componentes tienen que ser reinstalados, por qué tenemos que comprar repuestos. Dice, y entre el 5 y el 7% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se gasta solamente en eso. 70% del desgaste tiene que ver con pérdida de la superficie mecánica, de las razones por las cuales las máquinas tienen que ser reparadas. Y de ese 70%, 50% es desgaste mecánico, abrasión, fatiga, adhesión, erosión, lo que tú quieras, y 20% es corrosión. 20% es corrosión, pero esto está hablando él solamente de los repuestos que están instalados en la máquina, no de los que están en el almacén. Entonces podemos agregar todavía una participación adicional. Una de las primeras preguntas que te quiero hacer con este contexto, ¿sí?, es ¿qué pasa en la industria? ¿Qué has visto tú como especialista en el tema de corrosión con respecto a los planes de prevención para repuestos almacenados? ¿Cuántos has visto? ¿Cómo está más o menos en la industria este concepto? Mira, eso depende mucho de la cultura, no solamente de un segmento industrial, sino de la cultura corporativa de algunas compañías en particular. Te podría dar un caso, por ejemplo, aquí en Colombia, en una época donde una compañía británica de hidrocarburos llamada BP manejaba unos estándares supremamente altos, que eran un ejemplo a seguir para el sector, ¿sí? Allí aprendí cómo ellos establecían matrices de criticidad para equipos, componentes y repuestos, y gracias a ellos tenían un programa o tenían un plan proactivo de protección de esos equipos críticos en almacenamiento. Obviamente, porque estaban acompañados de un departamento de integridad y corrosión de activos físicos que tenía bien mapeada la corrosión atmosférica en la planta. Entonces, entendían la criticidad de los activos, entendían el riesgo y lo gestionaban muy bien. Así que esas compañías, mejor dicho, eran avantes, eran pioneras en ese tema y no sufrían tanto por
o no sufrían tanto por efecto de la corrosión y el impacto de la misma en sus activos, como si algunas otras donde se ve, sencillamente donde se piensa y se entiende que está en el almacén, está nuevo, está listo para ser instalado. Algunas compañías que tienen sistemas de gestión de activos, sistemas de gestión de mantenimiento no tan avanzados o que solamente desde la puesta en marcha del equipo, maquinaria, componente, pierden esa parte o no le prestan tanta atención allí y allí es donde está la gran oportunidad de mejora. De 100 empresas, de 100 empresas que tú conoces, ¿cuántas tienen un plan? Para allá iba, para allá iba. De 100, 5 te puedo decir. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña encuesta aquí entre los 70 personas que tenemos en este momento en la charla? ¿Cuántos de ustedes tienen un plan formal de preservación de sus activos en almacenamiento? Pili, por favor, ayúdanos a correr por ahí esa encuesta. ¿Sí? A ver qué nos dice nuestros participantes de este CMC Talks, porque es interesante. Yo creo que estás alto en el número de 5. ¿No? Puede ser. Y bien que incluiste el término formal, ¿sí? Porque quiere decir que hace parte de todo ese plan holístico de gestión de activos o de todo el plan de mantenimiento, estrategia de mantenimiento de la compañía, que hace parte de los protocolos y procedimientos. ¿Tú tendrás alguna información de cuál es el impacto que la corrosión tiene desde el punto de vista solamente de repuestos? No a ese nivel de detalle, pero por ejemplo te doy datos de algunos estudios importantes. Hay un estudio de NEIS que se publica y se actualiza cada 2 años, que se llama el IMPACT, por las siglas que traduce en el inglés. Y básicamente habla de las tecnologías, innovaciones, gestión de la corrosión en diferentes países y diferentes segmentos industriales para mitigar sus efectos. Un número importantísimo. 3.2% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se consume para mitigar, para gestionar los fenómenos de corrosión. El 3.1%. 3.1% del Producto Interno Bruto. Si yo trato de convertir esa cifra al 7% que ya estaba, entonces ya tenemos el 10% relacionado en este tema. Es impresionante. Ahora, vamos a decir, algunos clientes en particular y algunas locaciones industriales han llegado a estimar cerca del 5% de pérdida de repuestos activos en almacenamiento, 5% de pérdida de su inventario anualmente. Ese número es escandaloso. Cuando lo pones en dólares, pesos. 5% de pérdida. Sí. Wow. Ahora, eso es solamente desde el punto de vista del producto que ya no pudiste usar. ¿Qué pasa con los productos que sí utilizas a pesar de estar corroídos? Mira, yo pienso que ahí el escenario es mucho más crítico, mucho más riesgoso. Porque que pase una rejilla de control, un activo, un componente, un repuesto, que ya está corroído, puede conducir a una falla catastrófica, a una fatalidad en la planta, cuyas consecuencias económicamente, ambientalmente o desde el punto de vista de seguridad pueden tener un impacto mucho más significativo. Pero ¿cuántas empresas se ven en la necesidad de instalarlos a pesar de? Porque la máquina está detenida, porque el repuesto ahí está. Y bueno, a mí me han llegado muchas imágenes y muchas personas que me dicen, ¿cómo le hago para recuperar? Necesito ponerlo a funcionar mañana porque tengo la planta parada. Mira, todos los que hemos trabajado en mantenimiento, que en algún momento hemos sido técnicos o líderes de mantenimiento, nos tenemos que enfrentar a esa situación. Y hay que sopesar, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Hay activos, hay componentes que vamos a decir son restaurables o recuperables, ¿sí? Hay algo que se llama en integridad de activos el corrosion allowance o la permisividad de corrosión, la tolerancia a la corrosión. Dicho esto, para una tubería, ok, he perdido tanto espesor por corrosión, está dentro de sus límites, va, perfecto. ¿Estarás de acuerdo conmigo que para un rodamiento, por ejemplo, el corrosion allowance es 0? No hay chance, no hay chance. A ver, le preguntamos a Alejandro Pérez, ¿cuál es la permisividad que hay para un rodamiento antes de instalar lo que esté corroído? ¿Se puede?
Hola Gerardo, hola Víctor, buenos días. Hola, Cero buenos días. tolerancia. Tú montas un rodamiento corroído y tu máquina está destinada a fallar. Muy bien. O sea, cero la permisividad para la corrosión. Gracias, Alex. Cero. Yo te compartí algunas fotos, Gerardo, en días pasados, y por ejemplo, algunos accesorios y tuberías nos permiten remover la capa de óxido, transformar la capa de óxido, aplicar una película preservante y vamos a decir que mitigamos el fenómeno. De ninguna manera podríamos hacer eso con un rodamiento. Cuando removemos el óxido, hacemos decapado, marcamos la superficie, afectamos el sustrato y ahí ya no hay nada que hacer. Vamos a inducir su fatiga mucho más temprana. Así que sopesar. Si pensamos en un plan formal, vamos a pensar ese plan de BP. Si yo tuviera acceso a ese plan de BP, ¿lo puedo copiar y lo puedo pegar en otro lado? Esa es una buena pregunta y no es tan sencillo. Y fíjate, hablando de la CMC Talk que estuve revisando el día de ayer, la criticidad o el tipo de activos, los activos cambia de rubro en rubro. ¿Listo? Imagínate algo que me pasó muy curioso porque yo venía con toda mi experiencia donde más tenía haciendo preservación de activos, que era el sector de los hidrocarburos, y de repente me llevan a una mina de oro en Brasil y le digo al mantenedor, lléveme a su bodega de activos críticos. Y lo que más empecé, el material que más empecé a ver en esa bodega fue caucho, fue hule, ¿verdad? Rodillos de bandas transportadoras, spools Correas. recubiertos con hule, correas. Y allí la estrategia es otra, la manera de preservar cómo se deterioran los componentes es otra. Así que desde el punto de vista de establecer una matriz de criticidad, ¿sí? Tomar acciones preventivas, correctivas, conservativas, es decir, hacer preservación, conservación, restauración o hibernación, hasta ahí bien. Pero después ya el sistema que se utilice para hacer cada una de esas actividades cambia dependiendo de la metalurgia del material, del tiempo de residencia del activo, de la compatibilidad del material con el tipo de película que vayas a instalar y otra serie de particularidades. Así que cada caso se debe estudiar en particular. Fíjate, Víctor, que cuando yo empecé a interesarme por el tema de la corrosión, hace ya algunos meses, he estado leyendo, he estado estudiando, he estado conversando contigo, por supuesto, porque me doy cuenta que es un tema que pareciera solamente superficial como la corrosión, lo que se ve por encimita. Pero eso va muy profundo, hay una gran cantidad de información, hay especialidad, hay técnicos, hay certificación. Ni siquiera, y yo creo que de los que estamos aquí en esta reunión, yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes sabían que se puede preservar del daño? Vamos a llamarlo también un concepto de corrosión a correas, bandas, productos de caucho. En mi mente jamás pasó ese concepto. ¿Cómo percibes tú el daño que puede ocasionarse, por ejemplo, en esas bandas, en esas correas que se utilizan para impulsar la máquina, que van colocadas en una polea entre motor y un ventilador, por ejemplo? ¿Cuál es el daño que puede ocasionarse en este tipo de componentes? Mira, es bien interesante. Fíjate en lo siguiente. Vamos a definir el concepto más general de corrosión. Corrosión, de acuerdo con NACE, es el deterioro de cualquier material por efecto de su interacción con el medio ambiente. Todo se corroe. Nosotros mismos, miremos nuestra primera fotografía en redes sociales, en Facebook, y vamos a ver cómo nos hemos corroído. El tema es la forma como ocurre. Cauchos, polímeros, elastómeros sufren o se deterioran por corrosión por efecto de luz ultravioleta, por efecto de ozono. Ellos no generan óxidos como un metal, ellos se fragilizan, se endurecen, pierden su capacidad elástica. Entonces, si midiéramos la dureza en el tiempo de un elastómero o de un caucho, va a ir cambiando y va a ir creciendo. Si miráramos su estructura, vamos a ver fragilización y rigidización. ¿Listo? Así que lo que dices es importante. ¿Quién le prestaba atención anteriormente a una correa? ¿Quién sabía que cuando en la bodega la luz del sol le pega directamente, le está haciendo un daño? ¿Quién sabía que los ajustadores de correa son más para trabajarlos cuando la correa está en almacenamiento
que cuando está en operación. ¿Bien? Entonces, Sí, interesante. una correa la almacenamos normalmente colgada, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de la gravedad ahí en ese tema? Análogo a lo que hacemos por allá en motores eléctricos, ¿sí? Que están almacenados, que cada tanto lo giramos, ¿cierto? 90 grados para evitar que el peso pues, del rotor, del eje, queden en un solo punto en el rodamiento. Las correas cada tanto, si es que definitivamente las tenemos que tener colgadas, deberíamos irlas girando para compensar el efecto de la gravedad. Fíjate cómo corrosión y tribología empiezan a estar ligadas todo el tiempo. Ahora tú que has estado involucrado en el tema de corrosión, yo creo que has visto que están tan ligados. Todo el tiempo en lubricación y tribología estamos tratando de reducir coeficientes de fricción, reducir la fricción a toda costa, ¿cierto? Para ser más eficientes. Cuando hablamos de correas, las queremos aumentar la fricción para que el sistema sea más eficiente. Si la correa se endureció, patina más, ¿listo? Y no se transmite la misma potencia. Así que preservar las características superficiales del elastómero es crítico. Este viene formando parte de lo que mi maestro Drew Troyer menciona siempre, el mantenimiento de precisión. Si tú no tienes buen almacenamiento, si tú no tienes una buena fijación, si tú no tienes una buena lubricación, una máquina alineada y balanceada, prácticamente estás destinado a que esa máquina no sea confiable. Entonces, bueno, eso tiene que ver con los conceptos de lo que es la... Hablamos también del impacto que tiene que ver la parte de la corrosión en repuestos que instalas cuando ya están dañados. ¿Qué pasa cuando tú arrancas una planta? Ayer, yo en este momento estoy dando el entrenamiento de ingeniería de lubricación de maquinaria, ese curso que tú tomaste en enero, lo estamos dando. Y justamente uno de nuestros alumnos de Argentina, él dice, yo estoy en el momento en el que estamos montando la planta. Estamos arrancando el próximo año, por ahí de mayo, junio. Entonces todavía no tengo máquinas funcionando, pero ya tengo máquinas en el patio, ya tengo máquinas en el almacén, ya tengo máquinas instaladas, pero que no están operando. Yo te cuento una historia. Hace varios años a mí me tocó en Brasil también asistir a apoyar por ella un par de ingenios azucareros que producían alcohol también. Entonces el ingenio tenía varios años trabajando y estaban ellos construyendo la planta de alcohol. El alcohol fue muy requerido en Brasil justamente para ser utilizado como sustituto de gasolina. Entonces el auge hacía que las plantas se construyeran y me recuerdo haber llegado a hacer yo mi diagnóstico del proceso de lubricación del ingenio, pero hablé con el dueño y le pedí permiso de pasar al área donde estaban construyendo la planta nueva. Y le hice una serie de observaciones del estado en la que ya estaban sus máquinas. Había bombas instaladas que te aseguro que no iban a trabajar un día. Seguramente. No iban a trabajar un día. Había equipo almacenado, imagínate, es la selva. O sea, es un ambiente donde se siembra caña, la humedad, la temperatura, la lluvia, el calor. Había máquinas totalmente corroídas en el patio esperando para ser instaladas. Cuando yo le mostré las fotografías al dueño del ingenio, me dice, me duele la cara de vergüenza. Dice, ¿cómo es posible que ninguno de mi organización, ni yo mismo, yo camino por ahí todos los días, a ninguno se nos ocurrió poner atención a ese detalle? Entonces, no solamente te voy a preguntar qué pasa, porque yo creo que ya de asustar a los colegas que están aquí con nosotros ya tuvimos suficiente. ¿Qué hay que hacer, Víctor? Bien. Mira, me gusta trabajar con ejemplos porque así conseguimos hacer empatía y aquí con los colegas ponernos en ser empáticos, ¿verdad? Porque empezamos a ubicarnos en situaciones reales. Piensa en lo siguiente, arranques de planta o arranques de parada. Vamos a pensar en un intercambiador de calor, Gerardo, que le hicimos un overhaul general, que le hicimos un mantenimiento, estamos montando sus tapas y sí o sí necesitamos un torqueo preciso de esos pernos, de esos espárragos que van montando la tapa. De acuerdo con ASME PSC1, los pernos que allí se montan, idealmente nuevos, deben estar libres de óxido. ¿Por qué deben estar libres de óxido? Cuando empezamos a transmitir el torque a este perno, ¿sí? Y tenemos óxido en la superficie, la tensión efectiva que se consigue en el perno, que al final va a ser la compresión entre las caras y en el empaque, está muy por debajo de la requerida.
Es decir, tú estás tranquilo con tu torque, imaginas que estás dando la tensión apropiada y estás por ahí a la mitad, a un 40, a un 60%, por ahí vas a rondar. Una vez arrancas la planta, que tienes fuga. Y te preguntas, oye, ¿pero qué pasó? Utilicé una herramienta certificada, calibrada, utilicé un procedimiento estandarizado, utilicé personal calificado. ¿Qué ocurrió acá? Señores, sencillamente por el hecho de que el perno tuviera corrosión, ya tiene ese impacto allí. ¿Qué se puede hacer? Es muy sencillo. Una vez se reciben en almacenamiento, hay que aplicar una película protectora. Una película protectora que sea compatible con el lubricante que voy a utilizar para el torqueo o que sea fácilmente removible. Un comentario allí. ¿Los Sí, pernos no vienen ya con una película protectora? depende. Algunos de ellos ya tienen una película protectora y esa película protectora, además de hacer el trabajo de proteger contra la corrosión, entregan un coeficiente o un factor de tuerca estándar y con ese se recalculan las tablas de torque. Pero hay limitantes en cuanto a tamaño, ¿cierto? En esos pernos hay limitantes en cuanto a temperatura, así que no son todos. Puedo decir que son menos los que vienen con ese revestimiento que los que no lo tienen. Así que hay que Yo he prestar visto, especial atención. yo he visto muchos equipos, independientemente de los espárragos, muchos componentes que vienen protegidos con una especie de grasa y luego tapados con un papel encerado. Otros que cuando los reciben, los envuelven completamente en plástico para protegerlos. Otros le ponen una bolsa de plástico de esas negras de basura y le ponen cinta alrededor. ¿Qué tan efectivos son esos métodos? Mira, es un muy buen propósito que el equipo salga desde la bodega del fabricante de equipo original protegido. Eso ya es una buena iniciativa. Incluso tenemos usuarios y dime. ¿Los fabricantes de equipo original saben de este concepto de la protección? Es un tema de dolor. Cuando les empieza a doler y se tienen que ocupar, ¿cierto?, de responder por esos componentes que llegaron corroídos a las locaciones de sus clientes y les cuesta dinero, empiezan a ocuparse de ello y nos llaman, ¿verdad?, para hacerlo. Es una buena iniciativa y debería casi que ser un estándar, Gerardo. Ahora bien, no hay soluciones únicas. Hablabas del papel encerado, hablabas de otras tecnologías. Permíteme transmitir aquí otro concepto sobre recubrimientos. Hay tres tipos de recubrimiento, tres grandes familias de recubrimientos. Unos se llaman inhibidores de corrosión, otros se llaman recubrimientos de tipo barrera y otros se llaman recubrimientos de sacrificio. Dependiendo del componente que yo vaya a preservar, dependiendo de su función dentro de la maquinaria, dependiendo de cómo va a trabajar después, yo puedo utilizar cualquiera de esos tres recursos a la hora de preservarlo. Cuando utilizo un papel con una grasa o con una cera, debo garantizar, eso generalmente se utiliza para desplazarlo. Lo que debo garantizar es hacer conservación, evaluar en el tiempo si ese preservante que apliqué allí aún está activo, aún está trabajando. Debo validar que ese papel, ese preservante no se haya roto o no se haya removido del sustrato, porque ocurre algo muy importante. Y es que si una pequeña parte se removió y el metal quedó expuesto, se genera un fenómeno, o se va a generar un fenómeno de corrosión más agresivo, porque esa zona descubierta se vuelve una zona anódica muy pequeña comparada a una zona catódica muy grande. Esto en términos prácticos, ¿qué quiere decir, Gerardo? Que todo ese potencial de corrosión que hay por naturaleza en ese componente metálico no se va a concentrar en toda su superficie, sino solo en ese punto, y se va a acelerar la velocidad de corrosión. Decías plástico. Mucho cuidado con el plástico. Mucho cuidado con generar microclimas con esos plásticos y antes que mitigar la corrosión, acelerarla. Y pasa todo el tiempo. Te cuento. Tres factores que pueden acelerar la velocidad de corrosión. Primero, temperatura. Tal como pasa con los aceites, por ejemplo, su velocidad de degradación o su velocidad de oxidación se duplica por cada 10 grados Celsius de aumento en la temperatura, ¿cierto? Eso es ley de Arrhenius. Básicamente, la ley de Arrhenius dice que la reactividad de las sustancias se duplica con cada 10 grados Celsius de aumento, por allá por encima de 40 o 50 grados Celsius. La corrosión es una reacción de oxidorreducción. Con el aumento de la temperatura se va a dar más rápido.
muchas veces, como cuando nos metemos nosotros entre una carpa, la temperatura al interior de la carpa es mayor que la temperatura al exterior. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo plástico, elevando temperatura, aumentando velocidad de corrosión. Ahora, si es que pasa agua, si es que pasa vapor a través de esa barrera plástica, estamos induciendo también que haya más humedad y más oxígeno disponible en ese entorno, entre comillas, protegido. ¿Qué tenemos? Aumento de velocidad de corrosión. Y si ese vapor está por ahí contaminado con sales, salitre marino, corrosión o componentes agresivos de la atmósfera industrial, tenemos un electrolito potenciado. Así que mucho cuidado. Se quiere hacer, hay una buena voluntad, pero como te digo, tiene que haber un respaldo técnico a la hora de especificar la solución apropiada para cada equipo y componente. Voy a nuestros colegas que están aquí conectados, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, adelante, hágala. O si gustan, levantan la mano. Buenos días. Adelante, adelante. Buenos días, le habla Luis Gutiérrez. Una pregunta, ¿qué soluciones tecnológicas hay actualmente o qué recomienda para inhibir la corrosión? Mira, como lo dije anteriormente, vamos a hablar de 3 familias principales que pueden llegar a utilizarse en estos procesos. Bien sea inhibidores de corrosión o algo que se llaman VCIs, ¿sí? O vapores inhibidores o inhibidores de corrosión en fase de vapor que hay en la industria. Estos funcionan muy bien en sistemas cerrados. Es decir, tengo una caja de engranajes sellada, ya tiene lubricante adentro, allí se le puede adicionar, por ejemplo, el lubricante y generar una atmósfera inhibidora de corrosión. Funciona en esos casos y depende mucho de que el sistema esté bien sellado. Hay otra serie de películas protectoras removibles, temporales, o si se quiere permanente, que pueden llegar a trabajar sobre cualquier material. Estas películas están diseñadas, bien sea para proteger en diferentes niveles o en diferentes periodos de tiempo y se ajustan a las condiciones atmosféricas. Desde nuestra experiencia en AW Chesterton podemos ofrecer soluciones, por ejemplo, y eso lo podemos hablar ya directamente, que van desde 48 horas sin cámara de niebla salina hasta 2.500 horas de cámara de niebla salina. Esto en el mundo real se traduce entre 3 meses y 3 años de protección en exteriores. Hay diversos tipos de películas, Luis, porque como ya lo dijimos anteriormente, no hay una solución única. Hay algunas que funcionan bien para tarjetas y componentes electrónicos. Hay unas que funcionan bien para cauchos y elastómeros. Hay unas que trabajan bien para metales. Hay unas que trabajan en unas aleaciones y en otras aleaciones no. Así que el universo es amplio, el espectro de soluciones es amplio. Y pueden ser, vuelvo y cierro, bien sea inhibidores de corrosión, películas o recubrimientos tipo barrera o recubrimientos de sacrificio. Víctor, tengo algunas preguntas aquí en el chat, voy a empezar a leerlas y después me paso al siguiente tema que es el que quiero ver contigo, cómo recuperamos piezas que están corroídas. Bien. ¿Se puede aplicar protección a materiales de acero al carbono, pero también se puede aplicar a materiales de acero inoxidable? Sin duda, sin lugar a duda. Vuelvo y hablo de la compatibilidad, ¿no? Pensemos en que el acero inoxidable, le llamamos inoxidable en español. Si traducimos específicamente del inglés, el stainless steel quiere decir que se mancha menos. Incluso el acero inoxidable en el ambiente propicio se corroe y sufre fenómenos de corrosión. Todo mundo hemos visto acero inoxidable corroído. Claro, claro. Entonces pensemos mucho en los cloruros, por ejemplo. Acero inoxidable y cloruros, enemigos. Los cloruros kriptonita del acero inoxidable. Entonces, claro que sí, se puede proteger. Hay que ver qué material es, qué componente tiene, cuánto tiempo lo quieres proteger y se establece cuáles son las películas apropiadas para hacer una protección a determinado plazo, sin problema. Tú hablabas de darle torque a los espárragos, a los pernos. Dice, muchas veces se le pone un tipo de antiadherente al espárrago antes. ¿Cómo influye de manera positiva o negativa en conseguir el torque según la tabla? Mira, siempre y cuando conozcas el factor de tuerca
que te brinda ese lubricante sólido o esa pasta antiadherente y su repetibilidad es crítico. Uno de los componentes más críticos para lograr precisión, no en el torque, porque la precisión del torque te la da la herramienta de torque, sino en la tensión que le transmites al perno, es el lubricante. Es muy importante. Asimismo, y cuando hablamos de corrosión, vinculamos las características frente a la corrosión del lubricante sólido, porque hoy por hoy los lubricantes de última generación pueden resistir más de 1000 horas, más de 1200 horas en cámara de niebla salina, es decir, también están diseñados para prevenir la corrosión en el perno, en el espárrago. Así que es crítico por donde se le mire el lubricante. Una pregunta más, especial atención, dice Alejandro un comentario, especial atención al almacenamiento de rodamientos. Cuando hay humedad y temperatura excesiva, el tiempo de vida de anaquel, o sea, en el almacén de un rodamiento puede llegar a 1 año o menos. Ese es un comentario que nos hace. Aquí hay una pregunta. ¿Es recomendable para un cárter preservar con inmersión o con inhibidores de corrosión de vapor? Mira, si el cárter, si es dispendioso llegar a llenar todas las superficies, pues a preservar dentro del cárter, si esto puede costar bastante, tendrías que pensar en inhibidores tipo vapor. Pero ojo, la limitante debe ser en un sistema sellado. Ellos Totalmente. piden que el sistema sea sellado. Si tiene chance, pues, de que la atmósfera penetre a esas zonas del cárter que quieres proteger, es preferible poner una película, una barrera que puedas inspeccionar cada tanto, que puedas remover fácilmente antes de ponerlo en servicio, y así vas a darle una expectativa de vida en almacenamiento, 1 o 2 años, según escojas una solución. Fíjate que voy a hacer una precisión nada más en cuanto al concepto sellado. Yo voy a decir hermético. Hermético. Más que sellado, porque acuérdense que los inhibidores de fase de vapor, ¿qué es lo que hacen? Le agregamos un líquido, ese líquido se convierte en un vapor, y ese vapor lo que genera es una presión positiva, impidiendo que la corrosión, el agua, lo que ustedes quieran del exterior ingrese. Pero si hay una pequeña fuga, por pequeña que sea, en un sello, en un retén, en un tapón, etcétera, esa fase de vapor se va a perder. Y conforme vayan los cambios de la temperatura, el ingreso de contaminantes va a hacer que tengamos la inhabilitación justamente de esta función. Hay una siguiente pregunta. ¿Se debe aplicar un antioxidante antes del anticorrosivo o se puede pasar directamente al anticorrosivo y empaquetar el activo? Muy buena pregunta. Y yo creo que antes que el antioxidante, de repente quien esté haciendo la pregunta, se puede estar refiriendo a un removedor de corrosión. Porque realmente si decimos un antioxidante, es ese elemento material que va a evitar que se dé la corrosión. Yo creo que este puede ser el anticipo o la puerta de entrada de lo que vamos a hablar más adelante de, oiga, y si ya está corroído, ¿basta con poner una película o debo remover el óxido? Entonces, la pregunta es, ¿si debo remover el óxido? Sí o sí, se debe remover y después se pone una película protectora. Y antes un paréntesis respecto a lo que decía Alejandro, y aplica también para el tema del cárter. Si incrementa la temperatura, como bien dijeron, o si incrementa la disponibilidad de oxígeno en esa zona geográfica, la velocidad de corrosión va a ser más rápida, pero el consumo también de estos inhibidores de corrosión va a ser mucho más rápido, porque ellos reaccionan químicamente. Así que los tiempos de preservación se reducen. Por eso muchas veces se prefieren las películas en zonas costeras, en zonas con alta disponibilidad de oxígeno, en zonas con alta temperatura. Vamos a dejar estas preguntas que me están llegando en este momento, bastantes, muy interesantes para el final, pero ya empezamos a tratar un tema que tiene que ver, no hice mi programa, el 99.9% de los que respondieron la encuesta que hicimos dice que no tiene un programa formal de preservación de activos proactivo. Entonces, todos ellos, en este momento, todos nosotros, tenemos piezas corroídas. Yo mismo, porque yo en mi patio tengo un equipo para hacer paella y las patas de la paellera están ya corroídas. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar? Antes de que me respondas eso, en un plan de preservación,
¿Se considera el clima específico de cada lugar? La última vez que tuvimos una conversación, tú me mostrabas una aplicación espectacular donde a través de una suscripción tú puedes identificar cuál es el nivel de corrosividad que vamos a encontrar en Lima, en el Callao, en Arequipa, en Antofagasta, en Bogotá, en Barranquilla. ¿Cómo tomas eso en cuenta al momento de establecer una estrategia de preservación? Mira, es supremamente importante. Algunas compañías y las que hablamos al principio, eso es 0, ya no vamos a hablar del 5% porque me bajaste el optimismo y ahora la audiencia también me bajó el optimismo. Ese 0.1% de esas compañías que tienen un programa de gestión temprana de activos y preservación de activos en almacenamiento, incluso llegan a mapear localmente las tasas de corrosión con cupones que instalan alrededor de la planta. Así que saben precisamente cuántos mils o micrones por año se pierden de espesor de acero dulce en su planta. Pero no todos tienen esa capacidad. Entonces, hay condiciones geográficas y condiciones atmosféricas que sí pueden incidir en la velocidad de corrosión. Y cuando no tengo idea, puedo recurrir a esas herramientas, una muy bonita ISO 12944, por ejemplo, que te ranquea y te dice, oiga, mire, en una zona rural, en una zona costera, en una zona marítima e industrial, cuáles son las velocidades de corrosión promedio, e incluso los puedes encontrar en mapas interactivos. Si es que haces esa categorización simple, puedes llegar a encontrar que tu planta de producción, que tu locación, tu facilidad industrial puede estar en un nivel C3 que es medio, un C4 alto, un C5 muy alto. Si estás de C3 a C5, alerta, alerta. Tienes solamente por posicionamiento, por ubicación geográfica, un alto riesgo o unas altas velocidades de corrosión en almacenamiento. Y si es que debido a la actividad en tu planta, tienes gases de combustión, tienes uso de químicos, tienes sales, tienes aumento de temperatura, esas velocidades de corrosión se incrementan y se disparan aún más. Así que es importante sí conocerlo, porque allí, digamos que está el punto de partida para saber dónde pongo más interés o no. Te pongo un ejemplo. Tenemos la misma planta papelera, mismo diseño, misma capacidad productiva. Una está aquí a las afueras de Bogotá y otra está en Trujillo, en el Perú. Allá van a tener que poner muchísima más atención a la corrosión de los activos en almacenamiento que aquí en Bogotá. Hay menor disponibilidad de oxígeno, hay menor temperatura ambiente, velocidades de corrosión más bajas. Pensando en la recuperación de una pieza, ya tenemos piezas dañadas, tanto en nuestro almacén como en plantas que van a arrancar, como en repuestos que vamos a instalar en la próxima parada, como en las máquinas que están hibernando, esperando para ser utilizadas después de haber trabajando y paradas en la pandemia, o en el caso de ingenios azucareros, que entre Safa y Zafra tienen el tiempo de espera. ¿Cuál sería, en tu opinión, esa metodología, o cuál sería el paso a paso, si nos quieres describir a grandes rasgos, para recuperar estas piezas? Bien. Si hablamos de piezas y componentes que ya tienen algún grado de corrosión, lo primero que debemos hacer es caracterización y calificación. ¿Listo? Entonces vamos a ir, y hay estándares, por ejemplo ISO 8501-1, que te da el grado de corrosión que tiene un componente metálico. Allí lo calificas, ¿listo? Una vez lo calificas y lo categorizas, tiene que entrar o integridad, o mantenimiento, o confiabilidad, para ver el grado de aceptación bajo ese nivel de corrosión. Y si es posible o no que ese elemento, que ese componente, si es que se recupera, quede apto para el servicio, o cuál sería su nivel de riesgo. Entonces, caracterización, calificación, validación de aptitud para el servicio. Si allí tenemos repetimos, nada más repitiendo el número del estándar, 8501-1. Sí. Correcto. Ese es. Entonces, si después de este proceso tenemos un dedito arriba, decimos, oiga, mire, sí, ese spool, ese tubo, ese codo, esa válvula está rescatable, obviamente no está en un 100% de integridad, pero la podríamos recuperar y utilizarla, entonces ahí ya viene un proceso.
¿sí? Y dependiendo, otra vez, la metalurgia, el tamaño del componente, qué tan fácil lo podemos manipular o no, podemos entrar a aplicar un removedor de óxido que trabaje por decapado, pero aquí quiero hacer un énfasis muy, muy importante, Gerardo. Cuando hablamos de removedor, tú pones removedor de óxido en la web y te va a salir desde la Coca-Cola hasta el ácido muriático. WD-40, Todo, todo, cualquier ácido te va a servir. Y en realidad cualquier ácido te va a servir, ¿sí? Okay. Pero, la agresividad de ese ácido puede ser más o puede ser peor la cura que la enfermedad. Necesitas un removedor o un limpiador de base ácida con ingeniería. Análogo al tema de lubricantes, que tenga aditivos, que esté aditivado para pasivar el metal mientras trabaja. Porque hay casos donde hemos presentado la solución y ya sabes que dentro de esta hay muchas culturas es, tengo lo mismo, pero más barato. Pues me han llamado después, Víctor, sí, infortunadamente, pues allí Compras fue y buscó otra solución, sumergimos las piezas allí en este material y al final los hilos de nuestros espárragos desaparecieron, ¿sí? Se los comieron. Entonces, cierro ese paréntesis. Un limpiador que tenga ingeniería, ¿listo? Que esté diseñado para ese propósito. Entonces, si es que está corroído, hay dos alternativas. O remover el óxido o transformar el óxido. Cuando removemos el óxido, lo hacemos a base de ácidos que trabajan por decapado, remueven la película de óxido, dejan el material limpio, libre de contaminantes para aplicar una película preservante. Si es que, por ejemplo, los removedores de óxido trabajan muy bien en inmersión, pero no todas las piezas las podemos sumergir. Si es que la pieza tiene un tamaño, un volumen, una geometría que nos impide sumergirla, existe una alternativa que es un transformador de óxido. Ese transformador de óxido ya se compone de un ácido tánico mezclado con ácido fosfórico, transforma óxido de hierro en tanato de hierro, reacciona, vamos a decir que pasiva la superficie, elimina el óxido de hierro y allí podríamos eventualmente poner una película preservante. Entonces, se puede hacer evaluar, caracterizar, validar o calificar, aplicar la estrategia química para remoción o transformación de óxido como segundo escenario y como tercer escenario. Ok, ya tengo listo, le devolví la integridad a mi activo, va a seguir en almacenamiento, ¿cuánto tiempo? 6 meses, 1 año, 2 años, ahí escojo la película que más se adapte, ¿listo? A la expectativa de vida en almacenamiento que quiero. Dependiendo de la cantidad de tiempo que lo vayas a mantener todavía en conservación. Ok. Claro, claro. Aplicar entonces la película protectora. ¿Sí? Opciones de películas protectoras, las que habías mencionado, las que tienen que ver con la inhibidor, barrera y sacrificio. Mira, te puedo decir, en AW Chesterton, por ejemplo, si quisiéramos ir a 6 meses en exteriores, tenemos algo que se llama un desalojador protector contra la humedad. Es una película aceitosa muy delgada, aditivada con inhibidores de corrosión, se hace en 6 meses. Después, por ejemplo, si quieres ir a 2 años, hay algo que se llama protector contra la herrumbre de tarea pesada, que ya es una película polimérica mucho mejor confeccionada, autorreparable. Si se te raya, ella misma trata de repararse. Vamos a decir que es medianamente translúcida, así que puedes observar si es que hay corrosión debajo de la película. Va a ser conservación y gestión, ¿cierto? Y ahí vas tranquilo a 2 años. Y es una película más gruesa, 3, 4 mils de espesor de película seca. Y si quieres ir más lejos, puedes aplicar, por ejemplo, un imprimante rico en zinc, que básicamente es zinc puro, ¿cierto? Que va a trabajar como un recubrimiento de sacrificio. Es decir, en lugar de que se corroa el metal base, se va a corroer el zinc, dado que allá en esta escala de potencial electroquímico, él se sacrifica o es más noble y se va a sacrificar frente al fenómeno antes que el acero. Entonces ahí hay 3 escenarios diferentes. Perfecto. Después de aplicar la película, ¿qué hay que hacer? Mira, después de aplicar la película, hay que garantizar que quede bien almacenado hay que facilitarle el trabajo a la película,
¿Listo? Que quede correctamente almacenado. Hay que hacer, como en cualquier proceso de mantenimiento, inspecciones periódicas si es que tenemos que reponerla en alguna parte, si es que no nos quedó bien tratada la superficie y tenemos una reaparición del fenómeno puntual de la corrosión. Hay que tener un plan de inspección 360 grados, es decir, ir a echarle un vistazo, ¿sí? Y renovarla al ser posible. Excelente, nos quedan 10 minutos, bien pocos para la cantidad de preguntas que tengo aquí. Fíjate que leyéndolas aquí de reojo mientras converso contigo, me doy cuenta que les has dado mucha esperanza a algunas personas. Hay algunos que... Voy a leer la última y te vas a dar cuenta. Ya he preguntado varias veces anterior, pero en la última como que se le asoma un poco de luz en el horizonte. Entonces, ¿puedo reutilizar el eje de una bomba oxidado en su totalidad si se remueve todo el óxido? Mira, si el fabricante, si estás dentro de las tolerancias superficiales que establece el fabricante, claro que sí. Tengo un ejemplo y la persona que estaba preguntando me puede contactar directamente. Tengo un caso muy bonito en el sector de los hidrocarburos, donde precisamente el eje y otros componentes de una bomba de alta presión para hidrocarburos, de una bomba IMO, $300,000, un repuesto nuevo, vamos a decir, almacenado, pero bastante deteriorado, se recuperó con una inversión muy, muy baja, menor al 1% del valor del activo, y quedó apta para el servicio. Así que, amigos, hay esperanza, hay luz al final del túnel. No saben la cantidad de cadáveres que hemos traído de vuelta a la vida en términos de activos que se consideraban ya prácticamente chatarra. Juan Torres nos pregunta, si yo no tengo humedad, ¿se puede generar aún así el microclima utilizando los plásticos para proteger los espárragos? Mira, volvemos al concepto básico de corrosión. Hay 4 elementos básicos para que exista una celda de corrosión galvánica o electroquímica. ¿Listo? Se necesita un ánodo, un cátodo, un electrolito y un conductor metálico. Por naturaleza, una pieza de acero, al ser una aleación, es ánodo y es cátodo al mismo tiempo. Tiene zonas anódicas y zonas catódicas. Ya tiene 2 componentes. ¿Es conductor metálico? Sí, sí es conductor metálico. ¿Listo? ¿Qué le falta para cerrar esa celda de corrosión? Un electrolito. Y ese electrolito puede ser humedad en el ambiente, puede ser condensación, puede ser sal, puede ser ¿verdad? Puede ser el rocío de la mañana. Así que siempre que tengas oxígeno disponible, bien sea que se lleve, que el electrolito lo transporte a través del agua, la humedad, el que quiera que sea, vas a tener una celda de corrosión. El microclima puede acelerarse o puede agravarse por efecto temperatura, disponibilidad de oxígeno. Así que puede que no tengas condensación, pero aumentas la temperatura, también aumenta la velocidad de corrosión. Tengo la pregunta de Aaron, me imagino que es mi amigo Aaron de Guadalajara. Dice, ¿qué tipo de recubrimiento, me imagino qué tipo de compuesto de protección es compatible con grasa y aceite mineral? Y yo agregaría la pregunta, ¿hay alguna incompatibilidad de estos compuestos con aceites minerales? Una pregunta excelente, la encuentra siempre desde preservación. Así vas a la cruzada de ese aceite de preservación con el lubricante a usar en la maquinaria. Estos aceites de preservación, muchos de ellos son nafténicos, son aceites nafténicos con algunos aditivos para inhibición de corrosión. Así que ahí puedes establecer una matriz de compatibilidad. Realmente lo que se debería hacer es primero hablar con el proveedor del producto de preservación para evaluar la compatibilidad. De lo contrario, cuando se va a poner en operación la pieza, componente, equipo, se debe remover, ¿cierto? Se debe hacer el flushing si es necesario, la limpieza de ser necesario, pero si son trazas muy pequeñas y se ha validado algún nivel de compatibilidad, no debería existir mayor inconveniente. Pero siempre que hablemos de lubricantes, porque recuerde que el aceite de preservación también es un aceite, hay que evaluar compatibilidad. Pedro Cervantes nos hace una pregunta. Hemos estado hablando de
hemos hablado de industria petroquímica, seguramente hemos hablado de grandes instalaciones, pero dice, en una instalación donde se procesa zumo de frutas, ¿cuáles serían los 3 tipos de materiales que pueden ser compatibles con grado alimentario? Pues NSF, ¿cierto? Podrás usarla. Ya si hablamos después de la charla particularmente, te podría presentar 2 o 3 películas preservantes que son compatibles, ¿no? Alimentarios. H1 y H2, por ejemplo, cuando se habla de lubricantes, y allí tendríamos que caracterizarlas. Uno de la posibilidad o hacer de ponerlo. Registro, estamos hablando de contacto incidental, es ¿Cómo le haces en el caso de sistemas electrónicos donde de repente no te avisa? Se fue. Muchas de las causas tienen que ver justamente con este tema. ¿Qué podemos hacer ahí? Gerardo, desde que se reciben tableros, tarjetas, componentes, accesorios, desde que se reciben se tropicalizan. La inversión que hay que hacer en tropicalización o preservación, una vez llega ese repuesto al almacén, es así de pequeña comparada con lo que podría costar su mantenimiento en operación. Y es muy simple. Limpiar, desplazar polvillo, humedad, suciedad, materia orgánica y aplicar una película polimérica muy similar, Gerardo, a este barniz dieléctrico que traen los motores eléctricos. Es muy fina, casi imperceptible. Probablemente el impacto de hacer esta tropicalización temprana sea extender 3 a 4 veces la expectativa de vida de ese componente electrónico en condiciones adversas si se trata de corrosión. ¿Listo? Eso hay que ser proactivos cuando se trata de corrosión de componentes eléctricos y electrónicos. E incluso cuando estoy percibiendo sulfatación, deterioro, pérdida de continuidad en esos tableros y en esos componentes, también puedo hacer limpieza fuera de línea, aplico la película o una capa protectora cristalina, un barniz dieléctrico apropiado y compatible con plásticos y polímeros, etcétera, mitigo el factor, ¿ya? Mitigo el factor humedad, mitigo el factor radiación. En el caso de un ambiente marino, Víctor, tenemos aquí una pregunta de Diego. ¿Qué recomendaciones hay para almacenamiento de repuestos en un ambiente salino, por ejemplo? Interesantísimo. Interesantísimo. Mira cómo muchos componentes, por ejemplo, repuestos que vienen de Asia, hacia aquí, hacia nuestro continente, solamente en ese trayecto, despacho de fábrica a llegada a puerto, ya se han corroído. ¿Listo? Otra vez, anocato de electrolito y conductor metálico. Cuando estamos en un ambiente marino, los cloruros, el salitre, el mismo ambiente marino, la humedad que se percibe allí, hacen que el electrolito sea mucho más potente. ¿Eso qué quiere decir? Tiene más capacidad de transferencia de iones, la velocidad de corrosión es más rápida. Se puede aplicar sin ningún problema como una estrategia de preservación de activos. Ahí ya pasa por el tiempo que queremos preservar, por el tipo de componente, ¿listo? Pero perfectamente se ajusta a esa necesidad. Sabes que tengo todavía casi 20 preguntas más aquí y algunas más en la cabeza que no he logrado terminar de colocar. Yo creo que esto nos va a dar tiempo después para tener algunas otras charlas. Les voy a pedir a quienes no les hemos respondido las preguntas que por favor pongan de correo electrónico. Saben que estas charlas yo nunca he querido que sean por suscripción para quedarme con sus datos. La verdad es que queremos que participen abiertamente, no vamos a hacer uso de su información, pero los que te hayan colocado preguntas y no les hemos respondido, yo voy a comprometer a Víctor que nos haga favor posteriormente de hacerle las respuestas por correo o incluso colocarlas en la grabación en YouTube para que se puedan establecer. Mi última pregunta, sí. Víctor. Educación. O sea, ¿qué es lo que necesitamos aprender relacionado con el tema de corrosión para, ya sea que nosotros podamos comenzar a implementar
una estrategia proactiva de protección de nuestros activos en almacenamiento y una actividad de recuperación de nuestros equipos. ¿Cuál debe ser el nivel de educación en este tema? Mira, yo creo que en torno a la gestión y mantenimiento de activos, cuando vemos una gran oferta, ¿no?, de educación, entrenamiento, certificación, cursos, etcétera, etcétera, yo creo que hay que llenar esas zonas grises, ¿sí?, donde todavía la integridad mecánica de activos, el control de la corrosión, no se ha abordado con la profundidad que merece semejante fenómeno en la rentabilidad, confiabilidad, disponibilidad de las operaciones. Así que yo creo, primero, desde entidades y personas y profesionales como tú, que se dedican a entrenar gente, empezar a nutrir un poco más esas áreas para fortalecer estos programas de educación y entrenamiento. Desde la planta, integrar, ¿verdad?, a los administradores de bodega, internos o externos, integrarlos dentro de las estrategias, dentro de los equipos de mantenimiento, porque el mantenimiento empieza en las etapas más tempranas del ciclo de vida del activo. Y cuando esta persona está cuidando de nuestros repuestos críticos allá en almacenamiento, tiene la conciencia, la percepción, ¿verdad?, de la criticidad de ese activo, de la importancia de cuidarlo, de la importancia de girarlo, de la importancia de inspeccionarla, de hacer inspección 2.0, ¿cierto? Va a estar trabajando en pro, en equipo, con este departamento de mantenimiento y confiabilidad. Divulgación, a todo caso, a nosotros los que estamos de este lado, Gerardo, tenemos la obligación también de escribir un poco más, de poner más estos temas en las publicaciones técnicas, de llevar más información a través de las redes sociales, de llevarlo más a los foros, etcétera, etcétera, porque sí o sí, cuando se habla de mantenimiento proactivo, de estrategias proactivas, mientras más temprano se ejecuten, más económicas son a la hora de invertir, pero mayor su impacto económico. Así que, como agremiación, mantenimiento, confiabilidad, tenemos esa responsabilidad de ponerlo sobre la mesa, de tocarlo más frecuentemente. Muy bien. Bueno, la verdad se nos fue rapidísimo el tiempo, Víctor. Sinceramente no creí que fueran ya la hora transcurrida después de que iniciamos con esta conversación. Vamos a dejar abierta la puerta contigo, vamos a dejarla, por supuesto, hay una gran cantidad de preguntas aquí, hay quienes ya están en un proceso, hay quienes ya están en un plan, hay mucho agradecimiento de parte de los participantes por la manera de compartir el conocimiento y transmitírselos a quienes están interesados en mejorar esta parte. Te agradezco personalmente, Víctor, el tiempo que nos dedicas y seguiremos en contacto, seguiremos aprendiendo contigo y viendo de qué manera implementamos estrategias de manera conjunta para ayudar a mejorar la confiabilidad de estos activos que están por ahí guardados. Lo que quieras decirle a nuestro auditorio por ahí de despedida. Mira, yo con mucho agrado recibo esta invitación. Espero participar de más oportunidades como esta. Soy un consumidor también de este tipo de charlas, ¿no? Estando de este lado de la pantalla, y eventualmente nutro mucho mis capacidades y habilidades técnicas gracias a estos espacios. Dicho esto, agradezco a las personas que están allá frente a sus computadores, que invirtieron el tiempo escuchándonos el día de hoy, con la promesa de que aquí no termina esto, con la promesa de que estamos abiertos a que nos contacten, a seguir trabajando en este sentido, a que responderemos a sus preguntas, a que nos contacten directamente para poner nuestra experiencia, conocimiento y tecnologías a su servicio, porque si ganan ustedes, ganamos nosotros, gana el gremio, gana el sector. La idea es ser más productivos, más competitivos, profesionalizar tanto como sea posible nuestros roles aquí en Latinoamérica, así que gustosos de escucharlos, gustosos de responder sus preguntas y muy gustosos de compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Bueno, esta semana tenemos una doble charla. Hoy terminamos con Víctor Rubiano en el tema de corrosión y Copimán se siente muy contento. Me quito la cachucha del CMC Talks y me pongo la de presidente del Comité Panamericano de Ingeniería y Mantenimiento. Estamos de verdad muy contentos. Esta semana se incorpora
Jonathan Tales, que es uno de los visionarios y líderes en la parte de mantenimiento y confiabilidad de Brasil, empieza a compartir su experiencia en los cursos de CMC Talks. Vamos a empezar a incorporar especialistas de Brasil. Vamos a tener gente viniendo a darnos su información. Vamos a tener brasileños incorporados en estas charlas. Entonces, arrancamos esta semana con el CMC Talks. Y además, quiero compartirles que en el mes de diciembre próximo, vamos a colocar por aquí en el chat también la información de el Seminario Panamericano de Mantenimiento que se organiza gracias a nuestros amigos de Abramán, mi querido Lurival Tavares, con ese empuje como si fuera un chamaquito de 30 años, haciendo bien las cosas. Tenemos un congreso de Copimán a nivel panamericano gratuito, así es que por favor estén atentos a nuestras redes, estén atentos a la información. Si alguien quiere suscribirse, yo con mucho gusto les comparto lo que es la dirección en la que pueden registrarse desde antes. Hay cupo limitado, solamente tenemos capacidad para 10,000 personas, entonces, y seguramente se va a llenar. Entonces, bueno, muy contento y muy agradecido justamente de cómo la comunidad se compromete con esa visión de Copimán, que es la de hacer que las personas aprendan, que desarrollen mejor sus capacidades y sus habilidades técnicas para poder desarrollar mejor la ingeniería de mantenimiento. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el próximo viernes en la charla, en el curso corto de Copimán, y dentro de 2 semanas nuevamente aquí en CMC Talks. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Muchas gracias.